Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia Escolar y incluido el ciberacoso. El día de hoy nos está acompañando la doctora Gabriela Madrid Varela. Ella es psicóloga con más de 20 años de experiencia en asesoría, bueno, en el área psicoeducativa en centros educativos, psicodiagnóstico y psicoterapia a niños y adolescentes con trastornos emocionales, conductuales y problemas de aprendizaje. La temática en conmemoración a este día, bueno, es construyendo espacios virtuales seguros que, bueno, va dirigida especialmente a todos los padres de familias, maestros, para, bueno, aprender un poquito más de cómo podemos guiar a nuestros niños, niñas, en el tema de las redes sociales, el internet. Y bueno, nada, vamos a darle comienzo. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que es un placer y para nosotros en NIC, que siempre estamos como buscando ayudar en este ámbito de la educación del internet y su correcto uso, es muy importante contar con el apoyo de personas como usted. Con mucho gusto, buenas tardes, un placer hoy dirigirme a todos, ¿verdad? Y con un tema que en realidad nunca va a estar de más, que es muy importante y que en este momento tal vez toma especial relevancia por el uso, ¿verdad? Más frecuente y constante de no solamente el Internet, ¿verdad? En general, el uso de dispositivos en niños y adolescentes, creo que es importante orientarlos y también que los padres sepan cómo manejar todo ese uso que se está haciendo ahorita. Ujú, correcto. Y bueno, entonces como para nosotros entender un poquito más, sería bueno comenzar, bueno, definiendo qué es el acoso en sí y más específicamente a qué nos referimos con el ciberacoso. Muy bien. El acoso en realidad es una conducta o un grupo de conductas, es decir, un comportamiento agresivo, ¿verdad? Con la intención de lastimar, de herir, de humillar, de avergonzar a la persona que lo recibe, ¿verdad? Es dado bajo una posición de poder, ¿verdad? Podría haber una diferencia en cuanto al poder. Generalmente está orientado hacia una persona mucho más vulnerable, ¿verdad? Que el mismo acosador. Y su intención pues es hacer sentir mal a esta personita, ¿verdad? Puede ser de igual a igual, ¿verdad? Estamos hablando entre compañeros de escuela, de colegio, podemos, si hablamos un poco más amplio el acoso, ¿verdad? Entre adultos también. Y no necesariamente, que tal vez eso se confunde un poco, el acoso no necesariamente viene de una persona con gran diferencia de rango o de edad hacia el otro. Perfectamente puede darse, lamentablemente, entre iguales, ¿verdad? Entonces, niños del mismo grupo, del mismo nivel, ¿verdad? Grado académico, se puede dar. Y hablamos de acoso en todos los ambientes, ¿verdad? Puede ser escolar, familiar, laboral, ¿verdad? Sin embargo, si hablamos específicamente de la población más vulnerable en este momento y que por estadísticas es el que más está sufriendo acoso en este momento, podríamos centrarnos en el ambiente escolar, ¿verdad? Que de hecho es pues el que más, en el que estoy inmersa, ¿verdad? Y puedo decir que es algo muy frecuente y que para catalogarlo como acoso es porque esta conducta se da de forma repetitiva, es incisiva, es agresiva, ¿verdad? Y no es ocasional, ¿verdad? Y su intención es una mala intención, digámoslo así, ¿verdad? Hay agresión, hay una intención de hacer sentir mal a la persona que lo recibe, ¿verdad? Y de alguna manera tener una jerarquía sobre esa otra persona. Entonces el acosador pues lo que quiere es, digámoslo así, entre comillas, lucirse, ¿verdad? Poder empoderarse delante del vulnerable para tener aceptación de grupo, para ser el líder, para destacar. Entonces, en realidad el acoso es algo muy lamentable, ¿verdad? Que muchas veces tiene, podría, ¿verdad? Esto es importante destacarlo, podría tener su causa o su nacimiento desde el hogar, ¿verdad? Entonces, vemos círculos de acoso, de irrespeto, de discriminación, que tal vez es uno de los factores más frecuentes del acoso, ¿verdad? Se da por discriminación para excluir al otro, ¿verdad? Y esto muchas veces nace desde el hogar.
Propiamente el ciberacoso, o conocido como cyberbullying, ¿verdad? Para muchos que tal vez lo escuchan más en ese término, son estas mismas conductas, ¿verdad? Agresivas, reincidentes, frecuentes, intensas, con la intención de herir, lastimar, avergonzar, humillar, lo que les decía anteriormente, dentro del comportamiento cibernético. Estamos hablando de redes sociales, de el uso de incluso de videojuegos, que es muy frecuente ahorita, ¿verdad? Juegan en línea los niños y contactan, ¿verdad? Amigos y otras personas que en principio son conocidos, ¿verdad? Que ahí hay otro tema enorme por abordar, pero se da Ujú. mucho en juegos en línea, en redes sociales, cualquiera de ellas, ¿verdad? Y a través de algunas páginas a las cuales los chicos accesan, ¿verdad? Y esto los vulnerabiliza más, ¿verdad? Están mucho más expuestos por las páginas que frecuentan, por los grupos de personas con las que se rozan, ¿verdad? Muchas veces desconocidos totalmente. Y con el agravante a nivel de ciberacoso, de que pueden estar expuestos a sexting y a grooming, que son dos grandes términos que también hay que incluir dentro de todo eso tan grande que se llama acoso cibernético, que tiene que ver con la relación incluso enfermiza de un adulto que se hace pasar por un niño o por un adolescente, engaña, eh, incluso sabotea, convence, boicotea, ¿verdad? La relación que intenta establecer con el menor, a eso le llamamos grooming, ¿verdad? Entonces hay un disfraz del adulto haciéndose pasar por un menor y engancha al menor, ¿verdad? En la frecuencia para asistir a esa red social, para jugar en ese juego en línea, valga la redundancia, eh, y lo chantajea, que tal vez es ya el punto más delicado y grave de todo este mundo, ¿verdad? Del ciberacoso. Y el sexting, que es incluso la modificación de imágenes con contenido inapropiado, hablamos incluso de pornografía infantil que circula, vocabulario soez o vulgar, ¿verdad? Dirigido a la persona que recibe el mensaje, solicitud de fotografías, videos, ¿verdad? Aquí también se podría incluir, ahora está muy de moda hacer stickers, memes, ¿verdad? Y todo esto es dentro del ciberacoso, ¿verdad? Entonces es amplio, pues la verdad que muy lamentable, pero sí es muy amplio el impacto que genera en niños y adolescentes. Sí, claro, actualmente también los papás, pues es algo confuso, muchos no nacieron en la era tecnológica, entonces es todavía más complicado. Ahora bien, bueno, como papás, como maestros, muchas veces se da la situación de que dicen, "Ah, es que están acosando a mi hijo por redes sociales y esto", y tal vez él dice, bueno, no, es que es solo una broma o es solo un juego. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar entre una broma, un juego y lo que sería realmente el acoso? Interesantísima tu pregunta, Adriana, porque dentro del acoso está la broma y el juego, ¿verdad? Los contempla. Sin embargo, el juego no debería tener los otros dos elementos, ¿ok? El juego y todavía la broma se suponen que son actividades que divierten, ¿verdad? Que es algo sin la intención de dañar el juego como tal, ¿verdad? Sin embargo, ahora también enfrentamos poblaciones que entran en el juego de los retos, ¿verdad? Y estos Ujú. retos pues incluso se pueden salir de control y no se miden las consecuencias como tales, ¿verdad? Entonces, el juego tiene un carácter de diversión, no tiene mala intención. La broma, que puede estar contenida dentro del juego, busca incomodar, no necesariamente herir y lastimar. Tal vez ahí es donde está la diferencia. La broma es pasajera, es temporal, es específica, ¿verdad? Está, digamos que disfrazada entre un chiste, la broma rápida, donde todos gozan, aunque no necesariamente la persona que recibe la broma lo goza, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, el grupo o la persona que lo lidera o que inventa la broma, su intención es diversión, ¿verdad? Entonces va muy de la mano con el juego. El problema de la broma es que a veces lo que no se mide es su consecuencia. Entonces, si la broma discrimina, incomoda, molesta, insulta,
agrede de alguna manera, ya se considera obviamente una agresión, ¿verdad? Entonces la broma, que es lo que usualmente los chiquillos dicen, no, no, pero no es en serio, es la frase más común, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? No, no, pero era jugando, no era en serio, era en broma, ¿verdad? Se trata de minimizar el impacto, pero también tiene un impacto. Ahora bien, si esa broma se repite y se da consecutivamente con la misma personita o el mismo grupito de personas vulnerables y reciben siempre esto como un juego, ya podríamos hablar de acoso. Entonces, el acoso, digamos que es el nivel superior a todo es como una estratificación, ¿verdad? Tenemos Ujú. el juego, tenemos luego la broma y luego llegamos al acoso. Lo que marca o lo que enciende las alarmas es si eso ha sido frecuente, si es constante o si fue una única vez aislada, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta el impacto, porque una broma puede ser sumamente pesada y generar un daño inmediato, aunque esa no fue la intención, pero sí pudo haber generado un gran daño a la persona que lo recibe. El acoso daña aún más porque es un comportamiento consecutivo, frecuente y constante, ¿verdad? Entonces estamos hablando de muchas bromas constantemente ejecutadas hacia la persona. Ok. Ahora bien, bueno, suponiendo el caso, de que, digamos, mi hijo o el hijo de algún conocido, pues está siendo acosado. Y bueno, también tomando en cuenta que muchos no suelen comentárselo a los adultos por miedo, por vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo podríamos detectar que ya sea mi hijo, mi hija está siendo víctima de acoso? Ok, hay pautas, ¿verdad? De comportamiento y hay cambios que hacen sospechar de por lo menos que algo está pasando, ¿ok? Em, Pueden tener cambios de humor, ¿verdad? Se pueden retraer un poquito, sobre todo, tal vez es más difícil identificarlo con niños que son un poquito más tímidos, más callados, ¿verdad? Que expresan Ujú. poco, que es difícil, ¿verdad? Sacarles información cuando la mamá les pregunta cómo te fue hoy, ¿verdad? Y comunican muy poco de ese día a día, tal vez cueste más identificarlos, pero por lo general son niños que todavía se retraen aún más, ¿verdad? Empiezan a manifestar el no querer ir a la escuela, ¿verdad? O no querer asistir al colegio, de buscar excusas para no asistir, ¿verdad? Y si estamos hablando de educación en línea, pues simplemente no conectarse a las clases, ¿verdad? Mantener su cámara cerrada, participar muy poco en clase y tal vez eh, es más fácil identificarlo para el que es muy participativo y de pronto abandona esa práctica. Eso enciende una alarma, ¿verdad? Algo está pasando porque él no actúa así. Se les ve más tristes, ¿verdad? E incluso puede convertirse hasta en un círculo vicioso donde ese niño se muestra en la casa agresivo. Entonces, no necesariamente que acose, pero sí mucho más irritable, responde de forma inadecuada a los padres, constantes discusiones o peleas con los hermanos, hay actividades sociales en la casa y generalmente hay alguna escena, ¿verdad? Que también es una alarma que se enciende porque usualmente ese niño o ese adolescente no era así. En la adolescencia tal vez hay que marcar una diferencia que es muy leve y muy tenue la línea, muy delgada, cuando ya por adolescencia ellos empiezan a independizar, digamos, esa autonomía de buscar más la privacidad de su dormitorio, ¿verdad? Y que ya no comparten tanto las actividades en familia, el adolescente podría aún más acentuar eso, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar si esto se debe a lo que corresponde propiamente a su etapa de adolescencia, ¿verdad? Buscando una identidad propia, más privacidad, o hay un aislamiento porque no quieren que se den cuenta, porque estoy avergonzado, porque no quiero que sepan, porque hay que tomar en cuenta que el acoso representa también una amenaza muchas veces y hay si decís algo, va a pasar algo con tu familia. Si decís algo, le cuento a Ujú. todos en el colegio. Si usted me acusa, entonces todos van a saber que usted es, ¿verdad? Entonces, todas las características en desventaja que lo hacen vulnerable por cualquier cosa que tenga esa personita, es lo que se convierte en amenaza para sí mismo, ¿verdad? Entonces, el acosador se vale de esa desventaja para entonces le voy a contar a todo el mundo. ¿Verdad? Y esto puede ser desde la relación de pareja que tenga esa personita, ¿verdad? Muy en secreto, muy que nadie sepa, para que nadie lo moleste, hasta
hablamos de preferencias sexuales diferentes, de intereses distintos, asuntos de minorías, ¿verdad? Bajo rendimiento académico, ¿verdad? Que es una también de las consecuencias, ¿verdad? Empezamos a ver una reducción en las notas, ¿verdad? Se empiezan a bajar. Y como les decía, tal vez lo más importante de lo que hay que poner la atención es todo aquello que le encantaba hacer, que le gustaba realizar, sus intereses más importantes los empieza a abandonar. Entonces deja de hacer las actividades que usualmente acostumbraba y que le gustaban. Entonces, todas esas alarmas son importantes. Algunos pueden llegar a presentar estrés profundo, mucho estrés, ¿verdad? Ya casi ansiedad, incluso ataques de pánico, malestares físicos, dolor de estómago, náuseas, cefaleas, ¿verdad? Dolores de cabeza. Si son alérgicos, se les pueden acentuar las alergias. Podemos ver tics, pérdida del cabello, onicofagia, que es comerse las uñas. em, Algunos empiezan a morderse la ropa con más frecuencia. Si antes lo hacían, lo van a hacer más, ¿ok? Morder los lapiceros, comerse los borradores, todas estas conductas que son propias de ansiedad, si estaban, se acentúan y si no estaban, pueden empezar a aparecer. Insomnio y falta de apetito, ¿verdad? Entonces, todos esos signos que también pueden estar relacionados con cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero si hablamos de ciberacoso, eh, pueden darse todas estas características que es importante prestar atención. Sí, en realidad uno no se imagina lo fuerte que puede llegar a ser y cómo puede afectar de tantas maneras. Ahora bien, otro detalle importante, las familias, bueno, la tecnología, el internet es parte de la vida diaria. Eh, Como familia, ¿cómo podemos, buscar frenar el ciberacoso sin necesidad de cortarle a nuestros hijos el internet? Porque no podemos simplemente desconectarlos del mundo. Además de que ya es un derecho universal el acceso al Internet, es parte de su vida social también. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de manejarlo de la mejor manera sin quitarles ese derecho? Sí, no se puede satanizar, ¿verdad? Y no es culpa del internet, ¿ok? Entonces hay que saber diferenciar. Tanto para el acosador como para el acosado, es importante que los padres tomen conciencia del problema y que en ambos casos, aunque no me preguntaste por el acosador en este momento, tienen que poner límite los padres, ¿verdad? Entonces, el uso controlado, o sea, colocar, poner efectivos los controles parentales en los dispositivos electrónicos, establecer el tiempo de uso de esos dispositivos electrónicos, conversar. La clave aquí va a ser la comunicación en cuanto al uso del dispositivo, el tiempo del dispositivo, que tiene que ir en una relación casi directa con la edad de los niños o de los adolescentes, ¿verdad? Para los estudiantes es súper importante el uso de la computadora, la tablet o el teléfono. Ahorita son una herramienta que prácticamente viaja en el bulto, ¿verdad? Y que tiene que estar disponible durante las tardes para ellos, no solo por la educación en línea, sino porque también es una herramienta de trabajo. Entonces, es regular eso, no es eliminarlo, porque tarde o temprano nuevamente va a estar expuesto a esto, pero sí podemos controlar qué están viendo, con quiénes están jugando, y tal vez la educación más importante para ellos es que los juegos en línea, que es una de las fuentes de esto, principales en este momento, es que los contactos de esos juegos, los que involucren dentro del juego en línea, son niños conocidos, que igual no es una vacuna, ¿verdad? Porque el ciberacoso perfectamente se da con mi mejor amigo, ¿verdad? El que ellos consideran su mejor amigo, en algún momento empieza a tratarlos mal en línea, empieza a insultarlos, a ofenderlos, ¿verdad? Sin embargo, depura de alguna manera el riesgo tan grande de que sea con niños desconocidos o con adultos o adolescentes, ¿verdad? Entonces, la regulación de cuáles son los contactos que tiene involucrados, dónde está accesando, y ahí sí los padres pueden hacer una revisión del historial, ¿verdad? Si es que la misma personita se está exponiendo porque explora otros sitios, porque abre otras ventanas, ¿verdad? Sobre todo si son menores de edad. Em,
y principalmente menores de 10, 11 años, ¿verdad? Que este impacto es todavía mayor porque hay más sensibilidad, ¿verdad? Son niños mucho más sensibles a esto y muy difícil que lo sepan enfrentar, ¿verdad? Todavía el adolescente puede que se acompañe más con algún otro, ¿verdad? Y eso le ayude como a salir adelante, va a depender de su personalidad, pero el niño sí tiene menos herramientas, ¿verdad? Por la edad. Entonces, en la regulación de las horas de uso es no permitirles que se acuesten con el dispositivo, ¿verdad? Sino dejarlo a una hora determinada en un lugar neutro y ahí es precisamente donde se carga, ¿verdad? Para el día siguiente, si fuera el caso. Pero no permitirle que a altas horas de la noche el niño siga conectado, porque el control es más difícil. Y es, digamos que la hora pico para verse más expuesto, ¿verdad? Durante la noche. Hay más tránsito, hay más, es más fácil, ¿verdad? Eh, invadir esa privacidad. Entonces hay que hablarlo con los niños porque hay una seguridad cibernética que hay que empezar a educar y hay que decirles, no aceptes solicitudes de extraños, no involucres que porque él es amigo de mi amigo del amigo, ¿verdad? Puede ser parte de esa agenda. Em, Claro que hay que ponerse en esos zapatos, a veces por aceptación y por miedo ellos aceptan, ¿verdad? Y porque para pertenecer al grupo que popularmente juega y todo esto lo hacen, pero es importante conversarlo. Y en la detección de esto, informar a la escuela, si son niños involucrados en el sistema escolar, ¿verdad? En su mismo grupo o en la misma institución, esto hay que informarlo, aunque la escuela no tiene injerencia en esas horas, ¿verdad? Sí, digamos, la relación para ayudar un poco en ese sentido. Pero no se trata de eliminarlo, ¿verdad? Es simplemente colocar los controles parentales que muchas plataformas permiten y que algunas redes sociales, ¿verdad? Pueden tener algún tipo de supervisión del adulto para controlar un poco ese riesgo, ¿ok? Minimizarlo, porque expuestos van a estar, ¿verdad? Y tal vez la recomendación más importante para los padres, abran la confianza para que sus niños les cuenten. Den la confianza para que el adolescente le cuente lo que está pasando. Abórdelo con amor, ¿verdad? Decirle, te noto diferente, te veo muy triste, te pasa algo, noto que últimamente te veo, ¿verdad? Con ciertas características, con ciertas conductas, quisiera ver qué pasa y ponerle atención si justo después de que jugó en línea vemos ciertos comportamientos. Si justo cuando yo lo vi que estaba muy concentrado en el celular en la casa, hubo un cambio en ese momento, ¿verdad? Venía feliz de la escuela, de pronto llega, se sienta, se tira al sillón, juega con el celular o la tablet o la computadora y en la noche está irritable y ya se quiso encerrar o que algo pasó, me calza, ¿verdad? Con el uso reciente que hizo de algún dispositivo y eso tal vez ayude a detectarlo en casa. Ujú. Sí, ahora bien, doctora, retomándonos, digamos, devolviéndonos un poquito, como usted mencionó, no hemos tocado mucho el tema del acosador, que también es muy importante y bueno, como usted explicaba, muchas veces tiene que haber un tema a nivel familiar que lo vuelve acosador, pero también hay familias en las que uno dice, bueno, uno se pregunta, no hay una razón para. Entonces, ¿hay alguna manera en que yo pudiera darme cuenta de que mi hijo es un acosador? O bien, si yo me doy cuenta de que mi hijo es un acosador, ¿qué es lo que yo debo hacer en ese momento? Sí, esto es más difícil de aceptar, ¿verdad? Porque en el caso del acosado, digamos que tenemos más luces, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Uno ve el comportamiento que cambia, ¿verdad? Y hay una preocupación, una resistencia a hacer ciertas cosas o a asistir a la escuela porque se está dando esto eh, cuando está en la casa, cuando se conecta. En el caso del acosador, lo que hay que revisar y tal vez hacer más conciencia es la dinámica familiar, que es uno de los factores, ¿verdad? Entonces, cuánto se hacen bromas en casa, cuánto se discrimina, cuánto se excluye a minorías, se hacen chistes que son discriminatorios, que son exclusivos, ¿verdad? Entonces, hay que revisar esa dinámica. Muchas veces los padres están muy conscientes porque estos niños o estos adolescentes han sido muy confrontativos, ¿verdad? Estamos hablando de tal vez algún trastorno de conducta que los hace de muy difícil manejo a nivel de límites, ¿verdad? Tal vez son más propensos a ser acosadores. Y lo más importante es si estos niños han sido víctimas de violencia doméstica.
porque tiende, no siempre, y ojalá que esto quede bien clarito, no es regla, no es sinónimo, pero hay mayor propensión de que un niño que ha sido agredido agreda y sea acosador, ¿verdad? Entonces, si no lo hace físicamente, que ya es el acoso escolar como tal, el bullying, ¿verdad? Que conocemos más a nivel presencial, ¿verdad? Que es el insulto, la palabra, el gesto, el empujar, patear, golpear, ¿verdad? Que es físico. En el que no se anima a hacer eso, la, la, mm, el ciberacoso le da una cierta eh, un camuflaje, digámoslo de alguna manera, porque perfectamente es desde un perfil falso, ¿verdad? Perfectamente es una cuenta falsa, se pone un sobrenombre, un nickname, ¿verdad? Que entonces lo disfraza. Entonces puede ser el compañero que se sienta a la par, ¿verdad? Que se porta durante el día súper bien con esta personita y en la tarde se transforma en este acosador, ¿verdad? Pero en el fondo es muy probable que este niño tuviera baja autoestima, problemas familiares, problemas sociales a nivel de relaciones con sus iguales, ¿verdad? Le cuesta ser amigos, ha sido rechazado, ha sido víctima de acoso también, ¿verdad? Y en algún momento esta persona encuentra una víctima, ¿verdad? Entonces se empodera y logra tener algún control que le permite perpetuar este círculo de violencia, ¿verdad? Entonces, las razones son múltiples, no es una sola, pero la familia lo que tiene que revisar es cómo está sucediendo esa dinámica familiar, cómo me comunico con ese hijo, cómo le doy las instrucciones en la casa, qué tan acelerada, qué tan violenta soy como mamá, ¿verdad? Qué tan agresivo es papá para incluso dirigirle la palabra. Y esto, las bromas, los chistes, la discriminación, los insultos cuando ven televisión, ¿verdad? Qué tan honestos somos en casa, todo eso marca una diferencia porque ese niño está aprendiendo por un modelaje y a eso hay que ponerle atención. Y en ambos casos, esto también es importante tenerlo muy claro, tanto el acosador como el acosado necesitan ayuda porque están viviendo algo en especial que está queriendo comunicar a través de esa agresión. Sí, en realidad es un tema complicado porque no es Sí. solamente evaluar a las personas involucradas, sino también a los papás evaluarse a sí mismos, que muchas veces como que puede ser lo más complicado en todo esto. Bueno, ya como para ir concluyendo, si ven, bueno, cuando hablamos de acoso, ciberacoso, por así decirlo, el lugar en común es la escuela, porque bueno, ahí es el punto de encuentro de todos. Entonces también, bueno, lo que son los profesores juegan un papel muy importante en este tema. Entonces, ¿qué papel específicamente juegan los docentes en una situación de acoso? Importantísimo. Tal vez son los primeros en encender las alarmas, ¿verdad? A ver, el ciberacoso sucede más fuera de la institución, exceptuando, digamos, la realidad que estamos viviendo en este momento desde marzo del año pasado, ¿verdad? Donde ya la educación también está inmersa a esta, eh, eh, de toda la parte cibernética, ¿verdad? Entonces, sí, está dentro de, pero digamos que lo más tradicional es que esto suceda fuera del horario lectivo, digámoslo de esa manera. Si la escuela, si la institución, si el centro educativo ha regulado un poquito el uso de los dispositivos, por ejemplo, muchos colegios no permiten el uso de celulares durante sus lecciones, ¿verdad? Exceptuando esto que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? De la pandemia, pues es una herramienta más, pero antes de esto, los celulares se prendían a la salida y en el transcurso de la buseta, en el carro, llegando a la casa es cuando se empezaban a dar estas conductas. Lamentablemente ahorita las tenemos desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Los profesores o los docentes, los maestros, generalmente son los primeros en darse cuenta por las conversaciones de los chicos, ¿verdad? Por lo que hablan en clase, por lo que hablan en los recreos, porque alguno confió en uno de sus docentes y le comentó lo que estaba pasando, porque fue testigo en una lección en vivo, ¿verdad? En una lección en línea, el docente se percató de que había algo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y se manifestó, porque le llegó algún chiquillo, le envió al docente el meme que le hicieron, el sticker que le confeccionaron, ¿verdad? La broma que circuló, el fotomontaje que le hicieron, ¿verdad? Entonces a veces le llega primero a la institución.
Si bien como les decía, si esto se da dentro del horario lectivo, el colegio puede tomar medidas disciplinarias, ¿verdad? Que están generalmente dentro de sus reglamentos, ¿verdad? Lo interno y a nivel del Ministerio de Educación Pública. Si es fuera de los alcances de la institución, es importante que el docente informe al hogar, ¿verdad? Y viceversa también por lo que le decía al principio, ¿verdad? Si los padres se dan cuenta que los que están involucrados son parte del centro educativo, incluso de niveles superiores o menores a su hijo, esto tiene que saberlo el centro educativo, ¿verdad? Entonces, los docentes son los actores tal vez principales en todo esto, ¿verdad? Porque pueden acompañar, detectar, disminuir, ¿verdad? Puede que la dinámica del grupo cambie. Cómo conforma un grupo, un trabajo grupal, por ejemplo, si yo sé que hay varios estudiantes involucrados en una situación como esta, yo no puedo poner a la persona que está siendo en este momento agredida con la persona que se lo está generando, ¿verdad? Entonces, yo como docente necesito saber eso, ¿verdad? Para disminuir su frecuencia, para no exponer al que es vulnerable, ¿verdad? Y apoyar al que le cueste y lo está haciendo, porque hay que tomar en cuenta que el acosador, como lo decía, necesita ayuda, pero también merece que le demos un lugar. Algo está pidiendo a gritos, está pidiendo atención, está llamando su atención, está tratando que lo vean, está pidiendo por liderazgo y no lo sabe canalizar, ¿verdad? Y de pronto el maestro en su aula puede canalizar esto. Entonces, sí, son una pieza importante dentro de toda la recuperación, dentro del manejo que se hace fuera y dentro del aula. Sí, definitivamente este es un tema que da para mucho, como bien usted comentaba, más allá del ciberacoso, cuando nos hablamos de grooming, de sexting, son muchos temas y conforme la tecnología pues va creciendo, va desarrollándose, hemos visto cómo impacta a las nuevas generaciones, tal vez las generaciones más de atrás, pues no vivieron eso, tenían sus otros tipos de acoso, sus otras maneras de lidiar con los problemas, pero bueno, por lo menos acá nosotros buscamos, ¿verdad?, poder aconsejar a las familias. Sabemos que ahora es algo frecuente, como bien usted comentaba, ahora con la pandemia muchísimo más por el tema de socialización y demás, pues estamos casi que todos encerrados en la casa todavía, Sí. pero esperamos de verdad que, bueno, este pequeño espacio que tuvimos acá sea de gran ayuda. Igualmente, doctora, le agradecería que nos regale su contacto para las familias que quieran también asesorías y están pasando por alguna situación de estas, bueno, para que puedan contar con su ayuda. Con todo gusto. Una última cosita. Ujú, En ambos casos, nunca justifiquen la conducta de sus hijos, ujú, ¿verdad? Ah, es que como él es tan calladito, le pasan esas cosas. Ah, es que como él es así tan tímido, ¿verdad? O, mm, ay, es que como él se defendió, ¿verdad? Nunca justifiquen en ninguno de los dos casos. Averigüen, busquen ayuda, acompáñense, pónganle atención a esos cambios de ambos, porque incluso el acosador puede estar cambiando sus hábitos, sus comportamientos, y esas son también formas de darse cuenta que algo está pasando. ujú. Compartan en familia, aprendan a conocer a sus hijos, hagan cosas juntos para saber que me está cambiando o está diferente o es el mismo, ¿verdad? Entonces la única manera de detectar esto es cuando uno realmente ha dedicado tiempo con sus hijos y ha sacado un ratito para compartir y conocerlos. Y fácilmente podemos detectar no solamente esto, sino otras cosas más también. Con mucho gusto atiendo mi consulta particular en San Isidro de Heredia. Pueden llamar al 2268-5498 o bien a mi celular, cualquier consulta que necesiten hacer, 8848-3879. Perfecto, muchas gracias, de verdad, de parte de NIC Costa Rica. eh, Le reitero, agradecemos mucho que nos apoyara en este pequeño espacio. Y igualmente, todas las familias esperamos que puedan utilizar todo lo que se comentó el día de hoy para poder replicarlo en sus hogares. Y nada, desearle una feliz tarde, tanto a usted, doctora, como a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, buenas tardes.